En este capítulo vamos a hablar de los datos genéricos de los inicios de la Revolución Industrial. Esta supuso uno de los grandes cambios que ha experimentado la humanidad. Se llamó Primera Revolución Industrial porque realmente ha habido varias, y fue un proceso de transformación económica, social y tecnológica que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII en el Reino Unido y luego a principios del siglo XIX pasó a la Europa occidental y poco después a la Norteamérica anglosajona. Como hemos dicho anteriormente, tuvo 4 etapas. La primera duró desde 1760 hasta 1830 e incluso se prolongó hasta 1870. La fuente de energía usada principalmente en esta época fue el carbón y tuvo las consecuencias económicas como el aumento de la producción, el surgimiento del sistema fabril, el surgimiento del capitalismo industrial y la mecanización. A nivel social aumentó la población que emigró del campo a la ciudad y se creó la dicotomía entre el proletariado y la burguesía. Y como revolución principalmente tecnológica fue la mecanización. Estas mismas 4 etapas las hemos puesto en forma de esquema para su mayor comprensión y recordemos que la que vamos a estudiar ahora es la primera etapa, donde se dan 3 procesos importantísimos que son la mecanización, el poder del agua y la tecnología o energía del vapor. Los 3 pilares sobre los que se sustenta la revolución industrial son la mecanización de la producción, la creación de toda una serie de innovaciones técnicas y el sistema fabril de producción, es decir, la producción en un sitio llamado fábrica. Estos 3 pilares permitieron que la producción de bienes experimentara un crecimiento espectacular. El nuevo sistema generó nuevos modelos, como por ejemplo en el económico, el surgimiento del capitalismo, la producción en serie y el sistema fabril. El modelo demográfico también cambió, creció espectacularmente la población que emigró del campo a la ciudad y también hubo incluso una migración masiva a nivel internacional. Socialmente, la sociedad se vertebró en 2 nuevas clases sociales, la burguesía que tenía el capital para invertir y el proletariado que trabajaba en las fábricas a cambio de un dinero. Y a nivel ambiental se deterioró todo el medio ambiente y se degradó el paisaje. Las transformaciones fueron muchas y varias. La aplicación de la ciencia y la tecnología permitió el invento de máquinas que mejoraban los procesos de producción. A nivel laboral se despersonalizaron las relaciones de trabajo, se usaron nuevas fuentes de energía, principalmente el carbón, el ferrocarril y el barco de vapor revolucionaron el transporte y finalmente surgió lo que se conoce como proletariado urbano. En definitiva, estamos ante la transformación más importante de la humanidad desde la revolución neolítica en la que el ser humano empezó a cultivar la tierra. Y esto supuso el paso de una economía agraria a otra de carácter industrial. Y en la segunda parte de este capítulo trataremos el nuevo sistema de producción de bienes. La revolución industrial se inició en Gran Bretaña porque ésta reunía toda una serie de factores clave propicios para ello. Vamos a verlos. A nivel político, el poder lo tenía realmente el Parlamento, que estaba muy influenciado por la burguesía, mientras que la monarquía tenía un poder más bien de carácter limitado. La población que demandaba más productos aumentó espectacularmente y además había una gran mano de obra para poder trabajar en las fábricas. En materias primas, Inglaterra era muy rica en carbón, que fue la principal fuente de energía. Gracias a su orografía llana, el transporte se facilitó en gran medida, especialmente en ríos y canales, y la posesión de un gran imperio colonial permitió que sus productos manufacturados pudiesen ser colocados en diferentes partes del mundo. En especial se importaba algodón de la India y se exportaban productos ya manufacturados, es decir, ropa ya hecha. El canal de Suez tuvo una grandísima importancia en esto porque permitió
que la ruta entre Londres y Bombay se acortara muchísimos miles de kilómetros y por tanto se ahorrara tiempo y dinero en el viaje. E incluso toda una serie de puntos de repostaje como Gibraltar, Malta, Egipto o la costa arábiga que pertenecían a Inglaterra permitían hacer más fácil la travesía. Los elementos que permitieron la génesis de la revolución industrial en Gran Bretaña fueron los siguientes. Hubo una revolución agrícola, con el incremento lógico de alimentos. También hubo una revolución demográfica, aumentando lógicamente la población. Otra tecnológica, con la invención de nuevas máquinas y nuevas fuentes de energía. Otra en el transporte y en el comercio, que permitió la venta de productos en mercados muy lejanos. Y por último, la financiera, que permitió nuevos sistemas de financiación para las empresas y así poder facilitar los pagos. Los elementos básicos del sistema de producción fueron tres. El primero, la mecanización del proceso productivo, es decir, sustituir a los animales y las personas por máquinas, tanto en la fabricación como en el transporte. El segundo fue el uso de nuevas fuentes de energía, en especial el carbón y la modernización de la energía hidráulica. Y el tercero fue la fábrica como lugar de producción. Se construyeron grandes instalaciones donde se concentraban los obreros y estos producían en serie, aumentando así la productividad. Al estar todos juntos se concentraban y se controlaban los trabajadores y todo ello supuso la ruina de los artesanos y la posterior desaparición de los gremios medievales. Antes de la revolución industrial las fuentes de energía principales eran la humana, la animal, el viento y el agua. En los inicios de la revolución se perfeccionó la rueda hidráulica para poder mover así las máquinas de la industria textil, y ya en plena revolución se usó el carbón gracias a la invención de la máquina de vapor de Watt. Los orígenes de esta máquina se remontan a 1712, cuando el inventor Thomas Newcomen inventó la máquina de vapor propiamente dicha, que esta fue la precursora de la máquina de vapor de Watt. Este precisamente la mejoró en 1764 y se asoció con un empresario, Matthew Boulton, que permitió comercializar más efectivamente este invento. Se trató del pilar de la creación de la revolución industrial en Inglaterra, que aprovechaba la fuerza del vapor para generar un movimiento continuo que trasladaba a las máquinas. En definitiva, era un motor de combustión externo, ya que convertía la energía calorífica en energía mecánica. Funcionaba así. Primero servía agua en una caldera gracias a la combustión del carbón. El vapor producido generaba una alta presión y era dirigido a una cámara cerrada, llamada cámara de vapor. Delante de la cámara había un cilindro que empujaba un pistón y este subía y empujaba a su vez un balancín. El vapor se enfriaba en un condensador y hacía bajar de nuevo el pistón y el balancín. Y finalmente, a través de un mecanismo de biela-manivela, el movimiento circular del pistón se convertía en un movimiento de traslación o de rotación. A la derecha podemos ver una infografía con movimiento de cómo era realmente el funcionamiento de esta máquina de vapor y a la izquierda la máquina de vapor original de James Watt. Esta se utilizó en muchas aplicaciones, por ejemplo, en la industria textil, permitió un aumento de la producción total y de la productividad, con lo cual se consiguió abaratar los costes y disminuir el precio de venta. En las comunicaciones con el barco de vapor y los ferrocarriles, lo que pasó es que se acortaron los tiempos y las distancias y se abarataron los transportes de personas y mercancías. En minería también se mejoró mucho la productividad y finalmente en agricultura la maquinaria agrícola específica permitió un mayor rendimiento de las tierras y una progresiva mecanización del campo. Otro invento que cambió el mundo fue el ferrocarril, el primer vehículo movido por la acción de la máquina de vapor. La unión de la vagoneta o de la diligencia a una locomotora que inventó Stephenson en 1829 permitió lo que es la creación del ferrocarril tal y como lo conocemos actualmente. Sus beneficios fueron
permitir trasladar una mayor cantidad de personas y mercancías en el menor tiempo posible y a un coste reducido. Esto estimuló el comercio de mercancías y la articulación de un gran mercado interior. Y en el siguiente mapa de Europa podemos ver cómo la evolución de la industrialización fue paralela a la expansión del ferrocarril. A principios del siglo XIX, la máquina de vapor se aplicó a los barcos de vela, que fueron sustituidos por barcos de vapor. Su puesta en funcionamiento acortó enormemente el tiempo de la travesía transatlántica entre Europa y América. A principios de siglo no se empleaban menos de 2 o 3 semanas en cruzar el Atlántico de este a oeste, necesitándose entre 30 y 40 días de oeste a este por las corrientes. Los grandes avances llegaron entre 1840 y 1860, con la invención de la hélice y la introducción de calderas cilíndricas que posibilitaron la producción de vapor a alta presión. Esto permitió reducir a poco más de una semana el tiempo que se tardaba en realizar la misma ruta. Y esto ha sido todo, muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en youcan.com.